Entrevista intrapersonal confrontada con Emei Cael. Querido Emei, cuéntame tu trayectoria como escritor. Pues mira, mi trayectoria como escritor es bastante corta, ¿no? a lo que la carrera profesional se refiere, es relativamente corta. Sin embargo, yo empecé a escribir ya desde muy pequeño, ¿no? Y claro, como llevaba historias al colegio que no se creían que eran mías, pues me cortaron un poco ahí el rollo, ¿no? Como el que destruye el pensamiento mágico. Esto no lo has escrito tú, no sé qué, decía el profesor, y yo, bueno, pues nada, te escribo otra. Y bueno, estando también, viví 7 años en Berlín, allí tuve un momento ahí muy de catarsis, una época bastante conflictiva para conmigo mismo. Una de las salidas, una de las soluciones que encontré, pues fue la escritura, en concreto la poesía, ¿no? Empecé a vomitar poemas y a vomitarlos y a sacar de adentro todo lo que llevaba, todo lo que me recomponía, sin yo saberlo. Y bueno, ahí me vino bastante bien eso como terapia. Y por el otro lado, hace ya 2 años empecé con un proyecto que resultaba ser un ensayo filosófico. Y claro, empecé con el librito, uno se cree que ha inventado la pólvora, que dice, hostia, esto es la hostia, y esto va a llegar a muchas personas y va a ser un mensaje a compartir que puede que ayude a alguien. Sin embargo, se lo dejé a un amigo que me dijo, cuando se lo leyó, él es una eminencia en el tema de venta de libros, me dijo, tronco, esto es un castigo para el lector, a ver cómo lo readaptas, porque si realmente quieres dedicarte a vivir del cuento, ¿no? a los libros, a la escritura, pues lo tienes que hacer un poco más llevadero, sobre todo para el mundo para los días en los que estamos. Entonces llevo 2 años con este proyecto, lo volví a cambiar y el año pasado publiqué mi primer libro, así que se podría decir que como escritor llevo 1 año. ¿Tienes previsto publicar próximamente? ¿Tienes escrito algo? Sí, ya tengo la segunda parte de este libro, que mira, vienen a por ellos. Vienen a por ello, está bien, parte de la improvisación. Claro. Aquí no se corta ni se edita nada. Esta es la primera parte de una trilogía, ¿vale? Ok. Entonces son 189 relatos autobiográficos. Ok. Y ahora continúo con el mismo tipo de formato, que me dijeron que se llama Realismo Sucio. Pues bien, ahora en breve va a sacar la edición Weekly de mi gran amigo Mar Jerez, pues va a sacar la segunda parte, se van a hacer cargo ellos del proyecto y esto de aquí a un mesecito estará en el mercado. Querido Emei, ¿qué entiendes por realismo sucio desde tu perspectiva narrativa? Pues yo la verdad, como género como tal, no lo había escuchado nunca, pero sí es verdad que he leído algo de Bukowski, algo de Henry Miller, y yo más que realismo sucio lo llamaría hiperrealismo, ¿no? Porque al final es autoficción, pero está claro que las vivencias y las experiencias son muy personales, ¿no? Y ahí, bueno, siempre se puede meter algún detalle, como realismo sucio, pues igual el tema de la crudeza de la manera de contar las cosas, y claro, al no evitar ningún tipo de detalle, pues bueno, hay situaciones que es como, al final, como un ejercicio de confesiones, así que creo que va un poco por ahí, ¿no? Realismo sucio / confesiones. ¿A qué tipo de lectores te diriges en específico? Pues sobre todo a gente que le guste viajar, porque en gran parte de los pasajes aparecen diferentes lugares y viajes, evidentemente, he viajado bastante. Y bueno, a todo aquel que esté en un momento de su vida que se esté intentando encontrar a sí mismo, ¿no? Que esta es toda la proyección de la trilogía, ¿no? Ahí se empieza a ver la evolución en el personaje, entonces va un poco eso, dirigido a todo aquel que realmente se quiere abrir consigo mismo en canal y a empezar a encontrarse. ¿Dirías que tu forma literaria o tu forma de entender la vida o la conexión tiene una parte mística espiritual, aparte de terrenal y mental? Desde luego que la tiene, siempre
siempre he creído un poco yo en la energía, en que hay algo más allá, algo que no podemos ver, ¿no? Ya lo decía al Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Sin embargo, hubo momentos de mi vida en los que estaba yo muy matrixiado, estaba pensando que lo único que importaba era el cuerpo y el pito, y bueno, entonces, y el dinero, claro, y el espejo. Entonces, claro, a partir de ahí, las experiencias místicas, por decir algo, ¿no? Iban apareciendo pues con cuentagotas, hasta que llegó el momento COVID, y ahí se me empezaron a mezclar un montón de cosas, me abrí un Telegram, empecé a investigar y empecé a direccionarme por algunas ramas en las que sí que se ven reflejadas en el libro, pero de manera muy sutil. No intento que la persona que lo lea pues piense lo que yo pienso, ¿no? Pero sí que hay temas de sueños, hay temas de viajes astrales, etcétera, siempre por ahí intrometidos en la escritura. O sea, por lo que entiendo, tuviste una etapa hedonista y luego del hedonismo, ¿no? Postmoderno, pasaste a una especie de introspección, supraconciencia, meditación y forma de buscar dentro de ti mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un vaso comunicante mucho más enriquecedor con segundas lecturas y que al final pues te hace ser más pleno y crece de una manera exponencial. Pues sí, gracias por la apreciación, sí, más o menos es así. Como he dicho antes, me repito, el COVID para mí fue un retiro espiritual obligatorio, fue ponerme contra la pared y decir, a ver, ¿qué quieres de la vida realmente? El hedonismo anterior se vio caduco, empezó a dejarme de gustar, de llenarme, y todo esto fue una consecuencia de realmente ir hacia adentro, ¿no? Entonces poco a poco uno llega a ciertas conclusiones, sobre todo sabiendo disfrutar de la soledad, ¿no? Que para mí la soledad, pues hay una diferencia entre la soledad y la solitud. La soledad sería más la edad del sol, el saber estar solo, y la solitud, pues cómo podemos gestionar esa soledad, ¿no? Y a partir de ahí, cuando uno empieza a hablar consigo mismo, a tener un diálogo interno más o menos sincero y más o menos honesto, pues empiezan a aparecerle cosas, y, por no decir revelaciones, ¿no? Empiezan a aparecer ciertas historias que, si uno se las cree y va un poco hacia adelante, pues ve que hay cosas en la vida que son más bonitas, por no decir más importantes, que el simple hecho de ganar dinero, salir y acostarse. Como viajero que busca horizontes, en el que se sumerge, en el que convive y coexiste con los ciudadanos, ¿qué es el apego para ti? Pues el apego sobre todo es la incapacidad de dudar sobre nuestras propias creencias. Eso sería para mí el apego, ¿no? Sobre todo el apego interno. El apego externo, pues bueno, eso está creo que bastante claro para todo el mundo, que se te muere el perro y se ha muerto el perro y te tiras, depende, hay gente que a lo mejor se tira 10 días de luto y otros toda la vida, ¿no? Entonces siguen apegados al no tener al perro ahí como lo tenían cuando cada mañana movía el rabo y lo sacabas a pasear. El apego interno, me refiero con el sistema de creencias, y el externo pues eso, ya pueden ser animales, cosas, personas, lugares. A eso es muy fácil apegarse, pero también es más fácil desapegarse. Sin embargo, el apego interno para mí es realmente el crudo, donde uno se cree algo que realmente no es, y eso conforma tu personalidad, aquel sistema de creencias. Y ahí está para mí el apego real, ese es. Y por último, Michael, siguiendo entrevista intrapersonal confrontada, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hubieran hecho, que nunca te han realizado y que para ti hubiera tenido un peso importante a la hora de entender una situación? Pues voy a volver un poco al tema de antes, y es, ¿crees en los milagros? A mí eso nunca me lo han preguntado. Y vamos a descartar los milagros como las obras de los Jesuses y estas historias, no, sino como lo que uno es capaz de proyectar en su propia vida para propio beneficio, ¿no? Siempre sin malinterpretar y sin meterse en la vida de otros, ¿no? Sin influir en la vida de otros de manera negativa.
Pero para mí sería eso, ¿crees en los milagros? Y yo ahora absolutamente diría que sí. Michael, muchísimas gracias por hacer esta entrevista interpersonal confrontada. Esperamos tu próximo libro, que seguramente va a tener el mismo éxito o más que el que tienes en tus manos, Tarro de Humo. Y todos mis mejores deseos para ti, querido. Mutuo. Muchas gracias.